Esta semana hace 5 años que desapareció físicamente la profesora Elida Tuana. Esta semana hace 33 años que se creó la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. En esta oportunidad quisimos, junto con la Sociedad de Psicología del Uruguay, hacerle un homenaje a quien fuera precursora de la psicología en nuestro país, quien fuera doctora honoris causa, quien fuera la primera psicóloga titulada en el extranjero en nuestro país, y quien fuera, más que nada, una inspiración para el desarrollo profesional de la psicología en Uruguay. La profesora Elida Tuana contribuyó al desarrollo profesional y científico en nuestro país de una manera relevante, y hoy, a 33 años de la creación de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay y a 5 años de la desaparición física de nuestra querida colega, quisimos juntar a dos referentes de la historia y de la psicología para hablar de Elida Tuana. Así nos acompañan hoy, muchas gracias, María Emilia Pérez Santarcieri, profesora reconocida, catedrática de Historia de nuestro país. Catedrática no, emérita, nomás con emérita. Claro, que nos acompaña, ha tenido la generosidad de acompañarnos en este momento. Y nuestro querido colega y amigo Carlos Pérez Gambini, que ha sido uno de los precursores de la historia de la psicología en Uruguay, ha sido docente de esa materia en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Junto con ellos estamos en estos minutos compartiendo y queremos proponerles conversar sobre Elida Tuana, su semblanza, la historia que acompañó también a esta pionera de la psicología en Uruguay. María Emilia, muchas gracias por estar acá. Por favor, con mucho gusto he venido. Muchas gracias. ¿Qué semblanza, qué nos podría recordar de quien fuera esta precursora, esta pionera de la psicología yo voy a en Uruguay? decir, en primer lugar, a justificar por qué estoy acá, porque usted me llamó. Entonces, pero ¿qué sucede? Yo dije psicología, asociación de psicología. Ay, vamos a repasar un poco y agarré el libro de Pérez Gambini, mi colega en historia. Entonces, que yo había leído, por supuesto, porque además la psicología a mí siempre me interesó. Yo hice 2 años de psicología en la época de la dictadura, cuando estaba cerrada la facultad en un lugar privado. Además, me parece que vale la pena, así como lo que ustedes están haciendo, que siempre hacer vivir cosas que pasaron, que eso es lo que hay que hacer, no dejarlas muertas. Yo de jovencita leía los artículos de Mira y López en el diario. ¡Qué belleza! Época en que en los diarios nuestros salían artículos de Mira y López. Hoy mejor no hablar lo que sale. Y además tuve una gran profesora, también vale la pena señalarlo, Marta Nieto. ¿Cómo no? Marta Nieto venía imbuida de lo que era la psicología, había ido a Londres y estaba totalmente imbuida de eso. Entonces, en el curso de filosofía, no nos daba filosofía, nos daba psicología. Y todavía a mí me tocó en liceo y en preparatorios. Así que realmente tuve un acercamiento a la psicología, porque además ella nos daba, yo me acuerdo, psicología evolutiva, nos llevaba a ver a sus sobrinos chiquitos y nos iba mostrando. Miren, en aquella época se estudiaba en los liceos o en los preparatorios como hoy se estudia en las facultades, en el mejor de los casos. Bueno, entonces, yo iba a tomar el libro, lo tomé el libro, pero en eso me entero que va a venir Carlito. Bueno, si va a venir Carlito, yo estoy de más. Entonces Soy yo. Carlitos es él. A quien conozco desde hace, nos conocemos más de medio siglo, así que nos conocemos. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Y voy a acercarme a Elida como persona. Bueno, la primera cosa es el aspecto físico de Elida. Porque, claro, la gente va a oír Elida y no se imagina cómo era. Puede ser chiquita, grandota o como sea. Y es importante también el físico. El físico es lo primero que la gente ve de nosotros. Bueno, Elida Tuana tendría una estatura más o menos como la mía, que la aumentaba con unos tacones así. No sé si ustedes le llegaron a ver los tacones de Elida Tuana. ¿Cómo no? En la época en que ella era profesora en el IPA y también después fue
tenía el cargo de vicedirectora en el Instituto Normal, en la época de Mazzella de Bevilacqua, otro personaje importantísimo. Bueno, y era una mujer que sobre esos taquitos andaba para arriba y para abajo, y eso, yo creo que ese dinamismo físico trasuntaba el dinamismo que ella tuvo siempre de ocuparse de tantas cosas. Bueno, ahora, yo después, por esas casualidades que tiene la vida, quería unos datos de algo y fui a hablar con ella. Yo no había sido alumna de ella, pero fui a hablar con ella. Y realmente nos tratamos como con una llaneza total, que eso es importantísimo en cualquier terreno, ¿no? Los superhéroes y los supercatedráticos me parece que deberán estar al nivel de poderse tratar con la gente y llegarle a la gente. Bueno, así que la traté mucho, al punto que después, cuando ella cayó y hubo que internarla porque no se podía mover, la visité en la casa de salud donde estaba, y creo que una de las cosas más lindas fue cuando cumplió los 100 años, se hizo un té en su homenaje, en el Club Brasilero. Mire, había tanta gente, lo que mostraba realmente que ella era muy querida, y bueno, así que estuve en el centenario. Ahora, quiero ubicarla, un poco lo que usted estaba anunciando, históricamente, porque pensemos, ella nació en 1913, y en 1913 fue cuando se instaló a funcionar la sección femenina de enseñanza secundaria. Entonces esto también vale la pena aclararle a la gente, porque si bien en 1879 se había presentado la primera muchacha para ingresar a dar examen a la universidad, y era un nombre muy olvidado, yo, como estoy en la comisión de nomenclatura, logré que se le diera una calle para recordar a Luisa Domínguez. Luisa Domínguez se presenta apoyada en sus padres, bien un trasunto de la época, no es ella sola, ella viene avalada por sus padres y pide al rector de la universidad dar examen de matemática y filosofía. Hoy en día mucha gente, usted le dice esto, dice, pero ¿cómo iba a la universidad? Sí, porque en aquella época lo que es secundaria estaba integrado a la universidad. Hasta el año 35 estuvo todo reunido. Bueno, de manera que tenía que tener un empuje y un espíritu muy conquistador. Y un apoyo, ¿no? De gente que quería cambiar las cosas. Claro. Y es claro, el rector de la universidad dijo, ¿qué hago? Y fue a ver los reglamentos. Y el reglamento no decía nada. Y bueno, y si no decía nada, puede dar. Prohibido. Entonces la chica dio examen y ella pidió darlo en privado. Y ahí no se le dijo, no, los exámenes son públicos. Así que la gente fue como iba al circo, vengan a ver el fenómeno. Y la gente aplaudió cuando la chica salvó. Ingresó. Ahora, fíjense ustedes, eso pasó en 1879. Y la ley, el proyecto de ley es presentado pidiendo la enseñanza para las mujeres, es de Valle y Ordóñez en 1911. En 1913, como yo dije, se hace efectivo. Ahora, algunas mujeres, cuyos padres eran osados también, les permitían ir a frecuentar los centros de estudio, pero en general lo que los padres no querían es que estuvieran con los muchachos. Era una cosa mejor que las chicas estuvieran solas y los muchachos por su lado. Entonces, por eso es que lo de Valle de Ordóñez buscó crear un ámbito exclusivamente para chicas, claro. Así los padres se entusiasmaban más. Ahora, el hecho es que Elida Tuana, que nace en el año en que esto se hace, no va a formarse en la enseñanza secundaria, sino que va a seguir también una tradición, la tradición del magisterio, que es muy importante, porque ustedes fíjense que sacando esa chica que yo dije y que no se recibió de nada, pero que me parece importante tenerla en cuenta porque abrió un camino, vienen las Luisi, que eran 6 mujeres y las 6 se recibieron de maestras, y 2 hicieron hasta 2º grado y 4 hicieron hasta 3er grado. Las que hicieron hasta 2º grado fue porque se casaron y se retiraron de la vida pública. Y las otras, ya sabemos, Paulina fue la primera médica, Clotilde la primera abogada,
Inés, ya mayor, ya después también se hace médica, y Luisa sigue como maestra, pero escribe, es muy famosa por toda la escritura que hizo. Entonces, fíjense que esta muchacha, que era tuana por aquellos años, tomó esa tradición. Además, no olvidarse de esto. Yo hablé de cómo era la secundaria y la universidad, pero a magisterio se entraba saliendo de la escuela y hacían toda la carrera allí. Y así ella siguió todo ese tiempo. Y después, como lo que Carlitos va a explicar más acerca de su acercamiento a la psicología, pero no olvidemos que la parte docente va a ser muy importante. Primero, porque ella aceptó una cosa que en mucha gente no aceptaba en aquella época, la época no, mucho posterior, por supuesto, ir a hablar por la radio. Y ella estuvo en Radio Sarantina una cantidad de tiempo, y yo creo que eso mismo fue lo que hizo que Pibel la reconociera y la llamara para trabajar y entonces fuera una parte formado, ella misma integrante, de la dirección de enseñanza en nuestro país. Así que con estas palabras yo creo que no tienen todo, pero tienen una idea de una serie de cosas, de cómo era Elida Tuana. Comenzó Elida Tuana. Y bueno, María Emilia te acaba de convidar ya me pasó la pelota. A que puedas hacer el tránsito entre esta adolescente innovadora, inquieta, y esta profesional que supo ser y que fue referente, ¿no? Sí. A mí me parece interesante marcar la evolución de la psicología y hacer un paralelo con la vida de Elida Tuana. Porque la psicología sabemos que es una ciencia muy nueva, como ciencia independiente. María Emilia recordaba que secundaria estaba vinculada, integrada a la Universidad de la República hasta la tercera década de este siglo, o la cuarta década de este siglo. Siglo pasado, ¿no? Año 35. Y 1935. Y cuando Vaz Ferreira crea el primer laboratorio de psicología que existió en el Uruguay, era al servicio de sus clases de filosofía en secundaria. Él era profesor de filosofía en enseñanza secundaria y para sus clases, dentro del programa de filosofía, había un tema que era psicología. Y él para la enseñanza creó un laboratorio de psicología. Hasta ese momento psicología era parte de los estudios de filosofía, no se la reconocía como ciencia independiente. El camino se va a abrir en el siglo XX, o sea que es muy reciente. Y como decía María Emilia, en 1913 nació Elida Tuana. O sea que su nacimiento y su vida va a ir creciendo con el crecimiento de la psicología. Y me parece también bueno pensar que cuando hablamos del desarrollo de la psicología, tenemos que pensar en el camino de la psicología como ciencia independiente, como materia de estudio independiente que va creando sus propios métodos, su objeto de estudio, que es lo que le permite separarse de otras ciencias. Pero a su vez, cuando se convierte también en una profesión, donde aquellos que estudian psicología encuentran que puede ser aplicada en distintos aspectos, pero se van a ganar la vida trabajando en aquello que han estudiado. En todos los primeros tiempos, las primeras décadas del siglo XX en el Uruguay, las personas que fueron desarrollando el estudio de la psicología no eran profesionales de la psicología, eran personas que provenían de otras disciplinas. Vaz Ferreira era abogado, Clemente Estable era maestro, Morey Otero era maestro. Las personas que fueron desarrollando estudios sobre psicología, y podríamos hablar de muchos más, estoy mencionando algún personaje importante, ¿no? Eran personas que además siguieron sus profesiones. En aquel momento, además, no existía dónde estudiar psicología que te titulara como psicólogo. Demoró muchísimo. O sea que hay un camino de la profundización de los estudios como ciencia independiente y hay un camino también de la profesionalización de la tarea y que aparezcan personas que van a ganarse la vida trabajando.
como psicólogos. Nosotros que estamos en la coordinadora de psicólogos, creo que es importante destacar este aspecto. Y más que nada, y muy precisamente, fíjate que en el año 95 la coordinadora comenzó la campaña propiamente de generación de la ley de regulación de la profesión. Y Elida tendría allí 80 y pocos años y sin embargo a esa edad nos acompañó. Yo precisamente tuve la responsabilidad de liderar esa comisión gremial que finalmente logramos, ¿te acordás, Carlos? En el año 99, la sanción legislativa de la ley de la profesión de psicología en Uruguay. Y Elida fue una de las compañeras de ruta, claro, que nos acompañó, nos orientó, fue una referencia junto con Juan Carlos Carrasco, por supuesto, y eso también tiene que ver con esta vocación de Elida de sostener la profesión y la institucionalización de la psicología. Y además con su personalidad inquieta, que es lo que claro, porque era una pionera en todo el motor sentido. Para hacer muchas cosas. Fundó la Sociedad de Psicología del Uruguay. Bueno, te corrijo, no. No. Bueno, pero participó de los debates iniciales de la Sociedad de Psicología, fue socia fundadora de la coordinadora, fundadora honoraria. La Sociedad de Ballet también. La Sociedad de Ballet, claro, tenía un espíritu muy amplio, inquieto y culturalmente abierto, ¿cierto? Claro, yo decía que me parece que hay cosas a resaltar de esa vida que pudo desarrollar ella paralelamente al crecimiento de la psicología. Porque se dieron no solamente los fenómenos de la psicología experimental, que fue importantísima, porque la psicología se desprende de la filosofía en la medida en que la ciencia se desarrolla y empieza la idea de que se pueden también medir las funciones mentales. Entonces la psicometría y toda la psicotecnia empieza a desarrollarse. Y eso encuentra un paralelo con el desarrollo de la llamada escuela nueva. Dentro del sistema educativo, los maestros más inquietos que empiezan a preocuparse por técnicas de trabajo diferentes y por no centrar toda la preocupación de quienes estaban en el ámbito educativo en cómo enseñar, que un buen docente alcanzaba. No, la preocupación se traslada al estudiante. ¿Cómo se aprende? ¿Aprenden todos iguales? Entonces, todos los problemas en torno al aprendizaje, a las dificultades de aprendizaje, le va a abrir a la psicopedagogía un campo enorme que se sigue desarrollando hasta hoy. Y ese espacio es el que va a encontrar Elida Tuana, del desarrollo de un interés creciente en todas esas técnicas que ganan al Magisterio Nacional desde la época en que ella está estudiando. Ella, cuando tenía 20 años, se crea el laboratorio de psicopedagogía en los institutos normales, al que ella se va a vincular ya muy joven. Como decía María Emilia, las maestras se recibían muy jóvenes porque no se les requería hacer enseñanza secundaria. Entraban directamente del liceo, terminaban sus estudios como maestra de primer grado tempranamente. Y ella ya se vincula al laboratorio Morey Otero. Y el laboratorio que Morey era una persona también muy inquieta, que había estudiado en el extranjero y que murió muy joven. En el año 39 ya muere Morey Otero. Y el concurso para la dirección lo va a ganar la señora María Angélica Carbonell de Grompone, otro referente importantísimo. Ella fue la directora en el laboratorio en el que te integraba Tuana, y contrató en los años siguientes a Miray López, que tú lo nombrabas, que era un cubano que había nacido en Cuba, pero después estudió en Europa, en España, y por el franquismo y la guerra se trasladó a América y empezó a hacer campaña y a enseñar en América de una manera que quienes lo escucharon en aquella época quedaban encantados con sus clases. Yo lo leía, no lo escuché nunca, pero lo leía en el periódico, en el diario. Elida Tuana sí,
y fue a estudiar los primeros cursos de psicotecnia que hizo él en Río de Janeiro. Y en base a esos estudios va a obtener una beca, porque otra de las cosas interesantes de esta época, para agregarle al desarrollo de la psicología experimental, del desarrollo de la escuela nueva, va a estar el apoyo estatal, el apoyo que la enseñanza había tenido en nuestro país en las primeras décadas del siglo XX, porque el vallismo se destacó también por eso. No solamente encontramos cantidad de testimonios en los edificios de aquella época, que todavía disfrutamos hasta hoy, sino también el estímulo a los estudiantes a que fueran becados al exterior. Y Elida pudo ir a París, y yo hoy te desmentía en cuanto a la creación, porque ella misma me lo dijo, y Carrasco, yo con Carrasco tuve una relación muy cercana a lo largo de los años. Los creadores de la Sociedad de Psicología fueron Carrasco y Galeano Muñoz y Rizzo. Ellos fueron los creadores de la sociedad, la idea y los primeros impulsores, y le dieron la presidencia a Clemente Estable, que lo fueron a buscar, que había pasado por la psicología como maestro interesado en las vocaciones, pero luego su camino se fue desarrollando por otros senderos, ¿no? Pero es bueno recordarlo. Ella estaba en París en 1953 por esa beca, donde hizo un diploma de psicología. Ella no hizo allá, o no era una licenciatura, era un diploma de psicología, pero tuvo estudios importantes en otros países también que siguió desarrollando. Luego fue una impulsora de la Sociedad de Psicología desde que volvió al Uruguay, y fue, mientras que los fundadores se fueron dispersando en otros campos. Mantuvo la bandera. Ella sí. Mantuvo la bandera. La entrevisté varias veces, esta es una anécdota personal, varias veces, a propósito de la investigación de la historia de la psicología en el Uruguay, y nunca dejó de decirme cuando nos despedíamos: ¿usted todavía no se afilió a la Sociedad de Psicología? Y eso era... ¿Y te afiliaste? No. No me extraña. Yo tengo el honor de ser socio de la Sociedad de Psicología y de la Coordinadora de Psicólogos. Y me parece que es importante esta conjunción que hoy, en esta etapa de la Coordinadora, se da de vínculo con la Sociedad de Psicología, en donde, bueno, para quienes no lo saben todavía, la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay junto con la Sociedad de Psicología del Uruguay han formado un consorcio, un acuerdo de consorcio para representar a Uruguay frente a la Unión Internacional de Ciencias de la Psicología, a la Asociación Internacional de Psicología más importante del planeta. Y bueno, y eso es algo que justamente quisimos testimoniar con las autoridades actuales, con la colega Javiera Andrade, presidenta de la Sociedad de Psicología, dejar testimonio de algo que nos parece muy relevante: la importancia de la Sociedad de Psicología como institución de desarrollo científico de la psicología en su momento, que fue lo que Elida Tuana también quiso promover, y esta faceta gremial, profesional y científica también de la Coordinadora de Psicólogos. De esa manera estamos conjugando historia, presente y una representación internacional que tiende a un futuro y a una vanguardia de la profesión. Hablábamos con usted, María Emilia, acerca de la importancia de recordar a nuestros referentes, pero también recordarlos para dejar señas, inspirar a las jóvenes, inspirar a aquellos profesionales jóvenes. Tenemos una noticia para dar en el aniversario de la Coordinadora acerca de esto, de este estímulo que queremos dar a la investigación joven en psicología en Uruguay, pero para eso sirven estos referentes. Son ejemplos. Mire, me acordé de una cosa que me gustaba mucho. Sabat, el dibujante, me contaron que en su estudio tenía un letrero que decía: sea modesto, muchas cosas ya se inventaron antes que usted naciera. Y me parece que eso es importante, porque claro, estamos en una época, como dice una amiga mía, en que todos tienen el síndrome de Colón, se creen todos descubridores, y hay que mostrar que somos un eslabón de una cadena. Totalmente.
Claro, y está bueno el empuje, la iniciativa, pero en la construcción colectiva, histórica, intergeneracional. De eso se trata esto. Yo les agradezco muchísimo a María Emilia, a Carlos, este rato, este momento entrañable que nos han hecho vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, es nosotros un honor, agradecemos ¿no? porque para mí es un disfrutar de deber este momento. contribuir a todo este tipo de cosas y siempre lo hago. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. No, por favor, Nos a las unen órdenes. muchos años de vínculos y de amistad y yo creo que esto es honrar la fraternidad, la solidaridad y bueno, y este amor que tenemos por la ciencia y la profesión. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, Carlos. Gracias.